director de Estrategia Global XP Investments. Buenas tardes, Alberto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, Antonio, muchísimas gracias por la invitación. Alberto, después de bajarse de la contienda por la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, la vicepresidenta, logra donaciones millonarias, ¿no? Estamos hablando de unos $80 millones en horas. Es Kamala, ¿cierto? Pues yo creo que sí, Antonio. La verdad es que hay unos temas logísticos muy complicados para que pudiera entrar otro candidato que no estuviera bajo el lema de Biden-Harris. ¿Por qué? Porque hay temas logísticos, por ejemplo, en la transferencia de los dineros que habían en la campaña. Y el estimado era que había más o menos $90 millones en la cuenta de la campaña de Biden-Harris. Y transferir ese dinero para otro candidato iba a ser un tema logístico muy complicado por cuestiones legales y de las reglas de juego para las elecciones en Estados Unidos. Entonces, digamos que la decisión más lógica era que Kamala tomara pues las riendas de la campaña. Y eso es lo que están pronosticando los mercados. Ojo que esto todavía no lo sabemos 100%, porque todavía no le han dado la batuta a Kamala Harris, pero los mercados de apuestas, en Predict, por ejemplo, creo que la última vez que miré hace unos minutos estaba 89% la probabilidad de que el candidato sea Kamala Harris. Entonces, yo creo que lo más probable es que definitivamente ella sea la que vaya en la competencia contra Trump. Y aquí una de las incertidumbres ahora, de las incógnitas, es a quién va a escoger ella como su fórmula vicepresidencial. Alberto, ¿cómo han afectado los mercados financieros la dimisión de Biden y la posible ascensión de Kamala Harris? Bueno, en México ya lo vimos un poco, pero a nivel global, ¿cómo está este asunto? Pues mira, la regla de tres que estamos utilizando nosotros para explicarle a los clientes cómo son los dos escenarios es la siguiente. Si el expresidente Trump gana las elecciones, lo más probable es que el mercado reaccione de la siguiente forma: que el dólar norteamericano se aprecie contra el resto de las monedas del mundo. ¿Por qué? Porque muy seguramente el presidente Donald Trump implementaría unas tarifas a las importaciones que vienen del resto del mundo a Estados Unidos, y eso implicaría un costo adicional para los países que le venden a Estados Unidos y para los norteamericanos. Entonces, en ese sentido, muy seguramente la función de reacción, digamos, de un país como Brasil o como México o como Colombia, es que si tienes que pagar una tarifa o un arancel para exportar a Estados Unidos del 10%, pues para no perder tu competitividad, la moneda se te debería depreciar, aunque sea un poco. Entonces, muy seguramente un tema de apreciación del tipo de cambio. La segunda cosa que pasaría muy seguramente bajo Trump es que si Trump está subiendo los aranceles para las importaciones, lo quiere hacer es por una visión proteccionista de la economía y darle más impulso a las empresas domésticas en Estados Unidos. Y la mayoría de las empresas domésticas en Estados Unidos son lo que se llaman Small and Medium Enterprises, o sea, las pymes, pues. Y en ese sentido, muchos de los estrategas en Wall Street han dicho, si Trump gana, y yo estoy de acuerdo con eso, si Trump gana, es muy seguro que es muy lógico que las acciones tecnológicas, por ejemplo, que son las más grandes, pierdan un poco de relevancia o de importancia en los portafolios y se incremente la participación de los small caps, que como se dice en Wall Street. Entonces, eso sería la segunda parte de la transacción. Y si gana Kamala Harris, pues básicamente yo creo que la presidencia de Kamala Harris desde el punto de vista de la política económica sería muy parecida a la que vimos en los últimos 4 años bajo Joe Biden. Muy bien. Alberto, en todo caso, y digámoslo a manera de resumen, ¿quién infunde mayor tranquilidad para la economía y los mercados? ¿Trump o Kamala Harris? Pues Antonio, lo interesante es que yo, por ejemplo, a mí no se me olvida el día después, en el 2016, cuando ganó Donald Trump. Me acuerdo que estaba dando una entrevista para Bloomberg, es más, creo que era Bloomberg en inglés, y yo dije que la verdad la presidencia de Trump iba a ser muy, muy complicada y que los mercados iban a estar muy complicados. ¿Por qué? Porque el discurso de Trump
era un discurso muy proteccionista y no necesariamente amigable para el mercado, y el mercado cayó fuertemente la semana después de que ganó Donald Trump. Pero después comenzó a recuperarse y al final de la presidencia de Trump, la verdad es que el mercado estaba en un comportamiento muy, muy interesante. ¿Qué es lo interesante acá? Que yo creo que ya conocemos quién es Trump, ya conocemos quién es Biden, ya conocemos cuál va a ser muy seguramente la política de Kamala Harris. Entonces yo creo que en este escenario específicamente, la volatilidad de las elecciones no va a ser tan alta. Entonces yo no estoy tan preocupado por esa situación. Ojalá, eso sí, que si gana el presidente Trump, no decida incrementar los aranceles de una forma muy importante, porque eso va en contra del libre comercio y eso en cierta forma implica que es una mala noticia, es una mala política para Estados Unidos. Entonces, veremos si en el caso de que si gana Kamala Harris, pues ojalá no cumplan con las promesas que se han oído por los lados del Partido Demócrata de subirle los impuestos a las corporaciones en Estados Unidos. Yo creo que si algo ha pasado muy bien en Estados Unidos en los últimos años es el hecho de que se bajó la tasa corporativa al 21%, de 35 a 21%. Eso mejoró la competitividad de los negocios en Estados Unidos a nivel global en una forma espectacular y en mi opinión sería un error garrafal cambiar esa tasa tan baja de impuesto corporativo. Totalmente de acuerdo contigo, Alberto, muchas gracias. Ahora habrá que ver, como se había estado pues diciendo, que se requería a alguien que gane los debates a Donald Trump. Esperemos que pues Kamala Harris dé la batalla.